Grandes ejércitos de la historia reciente, como los de Napoleón Bonaparte o Adolf Hitler, no solo no lograron invadir las islas británicas, a pesar de que se lo propusieron, sino que tampoco pudieron concretar ningún operativo de embarque. El dominio naval británico asomaba como imbatible ya para fines del siglo XVIII. Pero antes de eso, hubo una potencia que sí logró en varias ocasiones concretar expediciones contra los británicos. Esa potencia fue primero el Reino de Castilla y más tarde sería el Imperio Español. Los primeros éxitos datan de finales de la Edad Media, cuando un almirante castellano llamado Fernán Sánchez de Tobar protagonizó 4 invasiones a Inglaterra durante 1374 y 1380. Llegó incluso a invadir Londres y saquear todas las poblaciones del sur inglés. El involucramiento de Castilla había surgido de su apoyo a Francia en la Guerra de los 100 años. Recuerdo de las hazañas del almirante Tobar se hicieron presentes en la Guerra Anglo-Española, ya a finales del siglo XVI, esta vez ya en un enfrentamiento directo entre España y las islas. La flota imperial de ese momento, del rey Felipe II, puso constantemente en aprietos a una débil corona inglesa. Aunque en el recuerdo general está muy presente la primera incursión de la armada de Felipe II, de la Gran Armada, en 1588, la guerra no terminó en esa expedición. Se extendió durante más de 10 años, hasta 1603, con varias invasiones, y el resultado final fue una victoria española, que se consagró en Londres en la conferencia de Somerset House. La última expedición hispana tuvo lugar en Escocia, en 1719, en medio de las primeras revueltas jacobitas. El rey de ese entonces, ya un Borbón, no un Habsburgo, también se llamaba Felipe, pero era Felipe V, quiso mostrarle a Londres que su imperio aún podía plantarle cara a nivel marítimo y mandó una flota de 27 navíos. Las fuertes tormentas, como en tantas otras ocasiones, provocaron grandes pérdidas para los españoles, derivando finalmente en una derrota en la batalla de Glenshiel. Hoy en Historiópolis conocemos las invasiones españolas a Gran Bretaña, un recorrido de 400 años de historia que vienen a demostrar que la imbatibilidad de los británicos en su propio suelo es mucho más reciente de lo que parece. Los británicos han construido un mito alrededor de su flota naval, y es que a partir de la invasión normanda del año 1066, es decir, hace más de 1000 años, o poco menos, alrededor de 1000 años, nunca más ningún extranjero logró derrocar a algún rey o invadir fructíferamente de forma efectiva las islas. Por supuesto, esto es un mito bastante grande, por eso lo estoy titulando así, a pesar de que en las academias inglesas, en la enseñanza británica, se enseñe precisamente, y valga la redundancia, lo contrario. En realidad, muchos fueron los que invadieron las islas británicas desde la conquista normanda del año 1066. Desde ese momento se establecieron los primeros pilares de lo que institucionalmente se convirtió en el Reino de Inglaterra. Ya había, por supuesto, antes la Casa de Wessex, ya había establecido el Reino de Inglaterra, unificando todos los reinos anglosajones de la Edad Media, de la Alta Edad Media, pero a partir de la conquista normanda, ya de la segunda mitad del siglo XI, hay una institucionalidad más concreta, como monarquía. Luego, con la llegada de los Plantagenet, más adelante se perfecciona por completo. Pero bueno, en todo ese periodo ya había invasiones, y quienes más lo intentaron y lo lograron en varias ocasiones, porque además estaban cercanos a las islas, son los franceses. Es cierto que hoy vamos a hablar de las invasiones españolas, pero los franceses siempre tuvieron una influencia clave en la historia de Inglaterra. La propia conquista normanda era de un francés, no era un francés entendido
en el término de hoy, actual, pero salía de lo que hoy es Francia, digamos, del norte de Francia. Los Plantagenet pasó lo mismo, eran de Anjou, y más tarde los franceses van a poder incluso influir en los reyes que destronen a otro monarca. Si nos fijamos, por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza en el tiempo, en la Guerra de las Dos Rosas, Francia influye muchísimo en esa guerra, le da asilo al primer rey Tudor en Bretaña. Claro, no era Francia, era el Ducado de Bretaña, pero no importa, se entiende a lo que voy. Desde afuera se influía muchísimo en la isla de Inglaterra y en las islas británicas en general. Pero bueno, para que se entienda que fue y es un mito. Antes de esta etapa de los franceses poniendo reyes si querían e influyendo en las guerras civiles internas, estaban los castellanos del siglo XIV. Vamos a meternos allí entonces. Antes, eso sí, de entender el primer azote hispano a las islas británicas, debemos entender el origen de la sabiduría naval española. Una sabiduría que a fines del siglo XV le dio forma al mismísimo planeta. 1492, claro, es la fecha del descubrimiento de América, y eso fue sabiduría naval. No fue solo ese hecho, también lo fue la vuelta al mundo, lo fue el paso hacia las Indias, las rutas del Atlántico y del Pacífico que aún hoy perduran. Todo eso fue obra de España, y de España a nivel naval. Todo eso era dominar los mares, lo que bien pudo llamarse el Mare Nostrum español, entre los siglos XVI y XVII. Con tanto conocimiento, no es descabellado pensar que también desafiarían las tierras del Mar del Norte. Vayamos entonces a esas primeras incursiones. Las primeras grandes expediciones, como dijimos en la introducción, ocurrieron en la segunda mitad del siglo XIV, y en el medio de una guerra, que fue la Guerra de los 100 Años, que enfrentaba a ingleses y franceses. En realidad, enfrentaba a dos dinastías, a los Valois, que reinaban en el Reino de Francia, y a los Plantagenet en la monarquía inglesa. Antes de eso, España no se conocía como tal, sino que era un conjunto de reinos que estaban uniéndose poco a poco y tenían una característica similar, que era que estaban triunfando constantemente contra los enemigos del sur, los sarracenos de Al-Ándalus. Es más, para la segunda mitad del siglo XIV, cuando se involucran en las invasiones a Gran Bretaña, los musulmanes solo hacían sostén en Granada, al sur peninsular. La Reconquista había tenido un avance brutal durante el siglo anterior, durante el siglo XIII, principalmente con el rey santo, San Fernando III, y desde allí fueron encontrando los primeros rastros de una flota profesional, en la que un militar se tuviera que hacer cargo de toda la administración de la flota, apareciendo desde entonces el cargo de almirante. Aquello ocurrió tanto en la corona de Castilla como en la corona de Aragón también. No quiero dejar pasar este capítulo sin mencionar la expertise naval de Aragón también, pero bueno, con los condes de Barcelona, ¿no? Observando ya el Mediterráneo, y con la conquista de Mallorca en esos años. Pero bueno, hoy estoy con Castilla, así que vamos con Castilla, porque desde allí salió la primera invasión a las islas del norte europeo. En 1248, la Marina castellana había cumplido un papel importante ya en la reconquista de Sevilla. Para el siglo XIV, un siglo después, saltamos 100 años, la corona ya era toda una potencia regional a nivel marítimo. También contaba con el prestigioso título de almirante, que solía ser ocupado por aristócratas cercanos al rey, pero con grandes conocimientos navales. Algunas familias como los Bocanegra, los Tobar y principalmente los Mendoza van a tener conexiones siempre cercanas a la marina. Es en ese contexto que en la Guerra de los 100 Años Francia puso sus ojos en la península ibérica, puntualmente en la reconocida Armada castellana, para pedirles ayuda a la hora de enfrentar al enemigo inglés, que por cierto había comenzado bastante mejor aquella guerra. La Guerra de los 100 Años había iniciado en la década del 30 del siglo XIV, en el 1337 puntualmente, y cuando recurre al reino de Castilla ya habían pasado algunos años, 30 años aproximadamente de guerra. Cuando Francia busca recurrir a la ayuda castellana, el reino de Castilla estaba en una guerra civil, una guerra interna que enfrentaba a la familia reinante en ese momento, que eran los Borgoña, con los pretendientes al trono, que eran los condes de Trastámara. Francia tomó partido en esa guerra interna y aprovechó la situación
prestó tropas a los pretendientes al trono, los Trastámara, que lograron vencer la guerra interna y se quedaron con el reino en el año 1369. El pretendiente al trono castellano se llamaba Enrique y reinó desde ese año, desde el 1369, como Enrique II de Trastámara. De los Trastámara, por cierto, tenemos un capítulo en Historiópolis también, en una larga lista de dinastías que hemos retratado en este canal. Lo cierto es que de esta forma los recién llegados al trono castellano, los Trastámara, ahora estaban en deuda con Francia por la ayuda que le prestaron. Por lo tanto, unos años después asistieron a los franceses en una batalla, en la batalla de La Rochelle, en 1372, con la formidable armada castellana. La Rochelle, el conflicto, la batalla de La Rochelle, significó para Francia un triunfo crucial en la guerra, uno de los más importantes de hecho, porque expulsaba a los ingleses de un puerto clave en las posesiones, por cierto, inglesas del Ducado de Aquitania, en esa zona, frente a las costas atlánticas, estamos hablando claramente, ahí está La Rochelle, el puerto. Y el triunfo se debió al aporte castellano, especialmente del almirante de turno, un tipo llamado Ambrosio Bocanegra. Bocanegra además había capturado al almirante inglés, el conde de Pembroke, John Hastings, que a su vez era el yerno del rey Plantagenet de ese momento, que era el rey inglés Eduardo III. Pero el pacto franco-castellano no se quedó allí. Aquello fue solo un aviso para los ingleses de lo que se les estaba por venir. Apenas 2 años después, en 1374, 2 años después de la victoria en La Rochelle, el nuevo almirante castellano, que ya no era Bocanegra, era Fernán Sánchez de Tobar, recibió la orden de directamente avanzar hacia la propia isla inglesa. Aquella invasión que comandaría el nuevo almirante, Tobar, sería solo la primera de las 4 que va a comandar, y todas con un éxito rotundo. La primera fue entonces en 1374. Partió con 20 galeras, 5 de ellas portuguesas, y una sola era francesa. Sin grandes inconvenientes, más allá de los fuertes embates climatológicos que implicaba atravesar el Golfo de Vizcaya, la incursión recaló en la isla de Wight, situada en la boca del estuario de Southampton. La isla de Wight, la pueden encontrar en un mapa, sería siempre una ubicación estratégica para los españoles, para cualquier intento naval de invadir la isla. En 1374, tanto la isla de Wight como las poblaciones cercanas sobre el estuario de Southampton fueron saqueadas por Tobar. El único problema de la expedición fue que el cuantioso botín se perdió de regreso en alta mar, principalmente, y según los historiadores, porque las galeras no estaban preparadas para el peso de lo incautado, se estaban llevando demasiado, pecaron de ambiciosos básicamente. El clima hizo la otra parte y un gran porcentaje de lo ganado se quedó en el fondo del Canal de la Mancha. El clima va a influir muchísimo en cada expedición también. Pero bueno, el almirante Tobar igualmente no se inmutó por esto. Aquello era solo un aviso de lo que podía hacer Castilla. En junio de 1377, 3 años después, partió nuevamente para una segunda invasión. Esta vez con una flota de 13 galeras, algo menor, pero con 5.000 hombres a bordo. Se sumó otra vez una flota francesa desde el puerto de Harfleur. Esto estaba en el Ducado de Normandía. Era la mejor posición desde donde se podía atacar al sur de Inglaterra, desde allí, ya que el otro puerto favorable era el de Calais, pero estaba bajo dominio inglés, y además estaba bien defendido, con apoyos en Flandes. Ese era el mejor puerto, la verdad, para atacar Inglaterra, pero los ingleses, ni bien entraron en la Guerra de los 100 años, lo primero que hicieron fue tomar el puerto, y no lo soltarían hasta el siglo XVI. Pero igualmente, las invasiones llegaban finalmente por otro lado, ni siquiera por los puertos de Normandía, que no eran muy favorables, sino desde Castilla. Los de Tobar lograron desembarcar otra vez en el sur, en este caso no en la isla de Wight, sino en la villa de Rye. Allí establecieron el primer asentamiento, evaluaron el accionar y luego saquearon la ciudad. La incendiaron y partieron hacia otros puertos. La villa de Rye la pueden encontrar también en el mapa, está en la parte oriental, en la parte sudoriental de la isla inglesa. Desde allí llegaba otra vez el azote castellano.
Fueron a otro puerto, como dije, desembarcaron en Rotterdam y bueno, desde allí asaltaron más plazas, más ciudades. Saquearon las plazas de Folkestone, Lewes y Portsmouth. Y también llegaron hasta Plymouth y Dartmouth, ya al este, casi en la zona de Cornwalls. Estoy poniendo aquí en YouTube las ciudades saqueadas, son varias. Después las repasamos todas, pero estas son las que estoy nombrando. Plymouth, como ven, era la más al oeste. Había más objetivos aún, por cierto, por lo que la flota decidió volver al puerto de donde había zarpado, primero el de Harfleur, en Francia, para abastecerse, y luego salir al mes siguiente, antes de que llegara el pleno invierno. La campaña se reanudó entonces y esta vez hicieron base nuevamente en la isla de Wight. La flota luego se dividió en dos escuadras, una atacó a Winchelsea y la otra a Hastings y Paul, que fueron saqueadas, también más ciudades saqueadas que contamos aquí en la invasión. Pero aún quedaba un asalto más, todavía, para que no quedasen dudas del poder castellano. Esta vez se decidió para el verano de 1380. Otra vez Tobar, a esta altura, ya era la pesadilla para los ingleses. Tobar fue el que volvió a liderar la incursión. Zarpó ahora desde Sevilla, con una flota combinada franco-castellana con 20 galeras. Y aquí ya no hubo parates intermedios, esta fue la más brutal, de hecho. Se adentraron directamente en el río Támesis, rumbo a Londres. La armada atacó Winchelsea nuevamente, allí derrotó a las tropas locales, repusieron otra vez fuerzas en Harfleur y avanzaron entonces nuevamente por el Támesis. Remontaron el río y después de incendiar varias ciudades, las galeras entraron al golpe de remo por la punta de North Foreland, hacia el Canal del Rey. Una vez en el curso del Támesis, avanzaron sin oposición para desembarcar en Gravesend, sobre la ribera sur, apenas 35 kilómetros de Londres, es decir, a las puertas de Londres. La villa de Gravesend, que incendiaron, por cierto, al igual que otras pequeñas aldeas cercanas, estaba a un paso de la propia casa del rey Plantagenet. Faltaba poco para que los castellanos dieran un golpe definitivo, pero Sánchez de Tobar no tenía eso en la mente. Ya había logrado su objetivo, que era sembrar el pánico en la isla a base de incendios y asaltos. Lo había hecho durante los últimos 6 años. Aquí se podrían preguntar por qué no avanzó hacia Londres, ¿no? Aunque no fuera su objetivo, podía destronar al propio rey. Bueno, primero, aunque Londres ya era una corte importante, por supuesto, donde se solía coronar al rey, en la abadía de Westminster, el monarca podía no estar allí. De hecho, no lo estaba. El monarca inglés en ese momento era Ricardo II, pero no era quien mandaba en la corte. En 1380 tenía apenas 13 años el rey Ricardo II. Había una regencia a cargo y era un momento de debilidad para los ingleses. Estaban en una especie de guerra civil por la regencia. Además, Castilla no estaba plenamente metida en la guerra de los 100 años, estaba ayudando. Estaba sacando provecho de su superioridad naval y generando el terror en los enemigos, en los insulares. La de 1380 fue ya la última incursión de Sánchez de Tobar. No hacía falta que sacara al rey, que ni siquiera cortaba mucho el bacalao en la corte de Londres. Inglaterra debió pedirle una tregua a Francia, que se concretó muchos años después, ya con el rey mayor, por supuesto, en 1396. La gesta de Sánchez de Tobar quedó bastante en el olvido. Esa es la verdad. Hoy no se lo recuerda tan así como lo estamos recordando hoy en Historiópolis. Sin embargo, el olvido no puede borrar la realidad. La realidad es que los castellanos del siglo XIV lograron en 4 oportunidades arrasar el sur de Inglaterra. La gesta de Sánchez de Tobar podrá no ser recordada hoy, en tiempos de leyendas negras, pero durante mucho tiempo significó un acto de heroísmo para los españoles, y en cierta forma fue lo que inspirará a nuevas invasiones a las islas, tal como ocurrió con Felipe II a fines del siglo XVI. Entramos aquí en la segunda ola de expediciones al Mar del Norte, pero primero el contexto, claro, el contexto del rey de Felipe II. Ya era rey de un imperio mucho más grande que lo que era el Reino de Castilla, de un imperio en su totalidad, el Imperio Español, heredero de Carlos I.
El contexto de ese momento, de fines del siglo XVI, era una guerra sin cuartel ya contra Inglaterra, que había crecido mucho en su marina. Fue la guerra anglo-española el cuadro para entender lo que estaba ocurriendo. Felipe II tenía el objetivo de destronar a la reina de ese momento de Inglaterra, Isabel I. Primero porque era vista por Europa, por la Europa católica, como una enemiga de la cristiandad. Era vista como una enemiga por haberse separado de Roma, siguiendo los lineamientos de su padre, Enrique VIII. Pero segundo, también había una cuestión importante, y quizás esto era lo más resonante, era que Inglaterra se había metido hacía unos años en la guerra que España estaba librando con los Países Bajos holandeses. Inglaterra, la reina Isabel, decidió meterse de forma oficial, ya estaba ayudando financieramente a los holandeses, que también se habían separado de Roma, en 1585. Hubo un acontecimiento más también, no menor, para nada menor, que fue la ejecución de la prima de Isabel, de María Estuardo, que era ex reina de Escocia, que era católica y estaba presa hacía varios años en la Torre de Londres. Isabel la mandó ejecutar en el año 1587, y aquello terminó de convencer a Felipe II de que tenía que cortar de raíz con el asunto isabelino. Los preparativos entonces de una invasión naval ya habían comenzado en la cabeza del rey. Felipe II había contactado en ese momento con el duque de Parma, el famoso Alejandro Farnesio, muy conocido en ese momento, hoy también lo es por cierto. Farnesio ya estaba guerreando, de hecho, contra los holandeses en los Países Bajos, y era la máxima autoridad de Flandes, en toda esa región donde se había desatado una serie de revueltas muy importantes. Por cierto, hay un capítulo de Historiopolis sobre la rebelión de Flandes que explica, donde explicamos más detenidamente lo que pasó allí. Pero bueno, por lo menos en la parte católica, que aún permanecía fiel al rey, el duque de Parma era quien mandaba, Alejandro Farnesio. También el rey contactó al marqués de Santa Cruz, el más sabio en estas cuestiones de marina, que se llamaba Álvaro de Bazán. Era el almirante de la flota de Lisboa, para que ambos, tanto Bazán como el duque de Parma, se pusieran de acuerdo en un plan de invasión a Inglaterra. Por cierto, dije que era almirante de la flota de Lisboa. ¿Cómo puede ser entonces que apoyara, que prestara servicios al rey español? Bueno, es que en 1588, 87, en la década del 80, a partir de 1580 puntualmente, Portugal y España estaban unidas en Felipe II. Así que eran la misma corona, básicamente. Permaneció unida Portugal-España durante mucho tiempo, durante casi 60 años, hasta 1640. En ese momento eran todos del mismo bando, de la corona española de los Habsburgo, sí, de los Habsburgo, de los Austrias españoles. Volvamos al plan entonces. El plan de Álvaro de Bazán, que era el que sabía de esto básicamente, el mejor almirante a disposición, era mandar una gran flota que desembarcara en Gran Bretaña. La estrategia de Farnesio era al revés, algo contraria, que era una ofensiva relámpago a Londres, y quería Farnesio que sea comandada por su tropa, que eran los tercios de Flandes. Felipe ordenó que ambos planes fueran combinados, nada de ir en contra. El marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, debía salir entonces de la península ibérica, de Lisboa puntualmente, donde estaba, desde allí con una gran armada a cargo, por supuesto, y se reuniría con Farnesio, que tenía aproximadamente 30.000 hombres. Ambos, todos juntos, desembarcarían en el condado de Kent y sitiarían a los pocos días Londres. Esa zona era propicia, por cierto, porque no fue elegida al azar. No había fortificaciones, grandes fortificaciones por lo menos, entre la costa de Kent y Londres. Kent está al oeste de Londres, para que nos hagamos una idea del mapa de Inglaterra, y desde allí se planteaba avanzar. La flota total incluiría una cifra muy abultada de barcos, 154 navíos. Saldría de Lisboa, porque, como digo, Portugal ya era parte de España en esos años, y se encontraría ya en el Canal de la Mancha con las tropas de Farnesio. Conocida fue esta como la Grande y Felicísima Armada. Fue la expedición que esperaba dar un golpe definitivo contra la reina Isabel. Pero el primer problema surgió desde antes de la partida incluso. En febrero de 1588, el almirante Bazán murió en Lisboa, aquejado ya de tifus, ya venía
enfermo aparentemente, y no quedó a disposición ningún jefe de tal experiencia para su reemplazo. El rey Felipe entonces recurrió a uno de los duques más fieles de la corona, el duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán. Pero el duque de Medina Sidonia carecía de experiencia naval, y tampoco él mismo se consideraba el hombre más indicado para semejante empresa, se lo confesó al rey en una carta incluso. Un segundo problema también era que la reina Isabel ya sabía de estos planes, de estos proyectos. Lo sabía incluso con anticipación desde que estaba ayudando a los holandeses en 1585. Y preparó entonces a su vez una contraofensiva antes de que partieran los barcos españoles. La preparó para 1587 y envió una expedición contra el puerto de Cádiz. La expedición inglesa fue comandada por su comandante estrella, el corsario Francis Drake. La expedición no era de invasión como planeaba España por su parte, era simplemente dar un asalto y retrasar los preparativos del rey, que en parte se logró porque se retrasaron. De todas formas, la incursión salió igual. El rey no estaba dispuesto a ceder en esto, dio la orden de no demorar más y la flota se preparó con Bazán a la cabeza, que por cierto Bazán no, con Alonso Pérez de Guzmán a la cabeza, el duque de Medina Sidonia. Bazán había muerto. Más allá de que no se sentía capacitado, no podía contrarrestar la orden del rey. Y si se lo pedía al rey, lo iba a hacer, y lo hizo. Así que partió la flota desde España en junio de 1588. Desde que salieron, los navíos españoles sufrieron algunas bajas de entrada por tormentas en el Golfo de Vizcaya, pero en unos días alcanzaron la altura de Fowey, el sudeste inglés de la región de Cornwalls, y allí los faros costeros enemigos ya anunciaban la presencia española. Había superado el difícil Golfo de Vizcaya, la Gran Armada. Pero bueno, los ingleses ya sabían todo esto, no había nada de sorpresa ya. Se había perdido el efecto sorpresa, que en parte era una de las grandes ventajas si se concretaba. La preparación para recibir a los españoles ya estaba en marcha por parte de los ingleses. Inglaterra, es cierto que no era potencia naval en ese momento, tampoco era potencia política ni económica, no jugaba en las grandes ligas aún en el mapa europeo, pero sí contaba con una numerosa escuadra naval. Al fin y al cabo estaban tirados a la mar, estaban tirados al agua geográficamente desde el día que alguien se asentó allí, ¿no? Y esto está claro en los números para tenerlos en cuenta también. Los ingleses contaban ya en esas fechas con una flota de 226 barcos, que quizás no eran de gran porte, la mayoría eran mercantes, de pequeño porte de hecho, pero nos indica que ya estaban en la expertise naval. Y es lo menos que se puede esperar, como digo, para una nación atada a su condición insular. Pero bueno, del aviso costero a Francis Drake, del aviso de que los españoles habían llegado, nació entonces una de las muchas leyendas que crearon los británicos de esta campaña. Saben que para esto los ingleses tienen realmente buena imaginación, creatividad, digamos. Se cree que el aviso le llegó a Francis Drake cuando éste estaba jugando a los bolos en Plymouth Hoe, a 60 kilómetros de la costa de Cornwalls. Al aviso, Drake respondió: «Tenemos tiempo de acabar la partida de bolos, luego venceremos a los españoles». Nada, me pareció simpática la historia, que por supuesto es falsa, pero ilustra un poco la idea británica, ¿no?, de la invencibilidad desde hace mucho tiempo. Estamos en el siglo XVI. La flota inglesa, la verdad es que sí, como vemos, estaba preparada, estaba fondeada en Plymouth, pero tenía un problema climatológico. No tenía posibilidades de zarpar en esas semanas porque ni el tiempo ni la mar se lo permitían, algo habitual en esas latitudes. Es decir, su armada se encontraba atrapada en el puerto, era muy abultada, como dije, más de 200 navíos, pero estaba atrapada, acorralada de hecho. Por alguna razón que no sabemos, el duque de Medina Sidonia, que estaba comandando la flota española, no atacó este puerto. Desoyó incluso la recomendación de sus contramaestres, los comandantes que acompañaban, quizás con más experiencia en este tipo de aventuras. El duque de Medina Sidonia dijo que esa no era la orden del rey, y tenía razón, y siguió su camino hasta encontrarse con Farnesio.
Pero a los pocos días, la flota inglesa de Drake encontró mejores condiciones climáticas. Zarpó entonces desde ese momento con lo que tenía a mano y atacó a los españoles. El choque entre estas dos fuerzas, que no fue tampoco muy intenso, sí impidió el encuentro de la Armada Española con Farnesio. Se libraron además distintas batallas durante los primeros días de agosto de 1588, y aunque la Armada Española logró recalar brevemente en el puerto de Calais, los ingleses impidieron en todo momento el encuentro con las fuerzas enemigas. Farnesio también demoró la embarcación de sus tropas, pero principalmente porque necesitaba que la Gran Armada escolte a sus soldados, ya que todos eran de infantería. No había marinos en las filas de Farnesio. Además, Farnesio ni siquiera estaba en Calais, estaba en Dunkerque, a lo que ya era evidentemente una derrota española. Este tipo de descoordinaciones, de desorden estratégico si se quiere, complicó la cuestión. Y a eso se sumó en los siguientes días y semanas y meses una serie de terribles condiciones meteorológicas en la zona. Al regreso, la enorme flota de Medina Sidonia no solo sufrió el acecho de navíos ingleses, que eran más ligeros, más pequeños, de menor porte y con menos artillería, pero más rápidos para cazar. También sufrieron la persecución de algunas barcazas holandesas. La flota española se vio obligada a no poder volver por el Canal de la Mancha, sino navegar hacia el norte, por el Mar del Norte, al único destino donde encontró viento a favor además. Debió rodear las islas británicas por Escocia y descender luego bordeando Irlanda, pero no por el Mar de Irlanda, que vendría a ser esa franja de agua a grandes rasgos que separa Inglaterra, Escocia y Gales de Irlanda. No, allí iba a ser atrapada evidentemente la flota española. Debió volver por la costa atlántica, y la costa atlántica tenía y tiene peores condiciones climáticas en esas latitudes. Bueno, los desastres y hundimientos en las abruptas y tormentosas costas británicas causaron un gran número de bajas entre los españoles. Esa era la realidad. Sufrieron más en la vuelta que en los enfrentamientos. El duque asumió la derrota y volvió a la península en septiembre. Se cuenta que a la vuelta de la Armada Española, Felipe II dijo lo siguiente: yo envié mis naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos. Tras la primera derrota, la reina Isabel ordenó a su ilustre caballero, el victorioso Francis Drake, a terminar el partido que había ya iniciado contra España, invadiendo Portugal al año siguiente, ya en 1589. Aprovechando el momento, Drake formó una expedición contra Lisboa, queriendo terminar de destruir el grueso de los restos de la armada hispana, que se encontraban en reparación en los puertos de la costa cantábrica. También buscaría la expedición de Drake tomar Lisboa, por eso dije a Lisboa. El objetivo también era separar a Portugal de España, que como dije previamente estaban unidas en la misma corona, en la misma cabeza de Felipe II. También buscaban apoderarse de las Islas Azores, lo que le permitiría a Inglaterra tener una base permanente en el Atlántico y muy importante. Desde allí podrían atacar convoys españoles procedentes de América e incluso, por supuesto, retrasar expediciones o saquear. Pero bueno, nada de lo buscado fue conseguido por la reina Isabel, ni por Drake. La campaña de 1589 fue un fiasco, casi de las mismas proporciones que lo sucedido el año anterior para España. Está considerada, de hecho, como uno de los mayores desastres militares de la historia de Gran Bretaña, la contraofensiva de 1589. Claro, no tuvo la misma propaganda que la derrota española. España, por su parte, rehizo su flota, que rápidamente incrementó su supremacía marítima, y la guerra continuó durante los siguientes años en las posesiones americanas, de hecho, con todas, por cierto, victorias españolas. El propio Drake intentó invadir más adelante la isla Guadalupe en el Mar Caribe y, resultó también infructuoso. También lo intentó en San Juan de Puerto Rico, en Panamá y en la isla de Pinos de Cuba. En todas ellas, Drake salió derrotado y pasó de hecho al olvido de todos, incluso de la reina Isabel, que perdió su favoritismo. Fue entonces que en 1595 España encontró la oportunidad. Volvió a intentar una expedición a Inglaterra y esta vez sí fue exitosa. Fue de hecho la antítesis de la campaña de 1588.
En este caso sí logró su objetivo, que no era destronar a la reina Isabel, sino saquear ciudades. 4 galeras fueron comandadas por el marino Carlos de Amezquita y estas desembarcaron en Cornwalls, al oeste de Inglaterra. Sí, lograron desembarcar. En 2 días los españoles saquearon las poblaciones de Newlyn, Paul, Penzance y Mousehole. También destruyeron fuertes enemigos y hasta se hicieron de prisioneros. Volvieron luego tras unas semanas a Francia, de donde habían partido, y catapultaron un acecho que estaba entre los planes coherentes. No era tan ambicioso como la Gran Armada de 1588. Un poco usaron la estrategia de Tobar, ¿no?, en el siglo XIV. Inglaterra no se quedó callada frente a esto, respondió al ataque al año siguiente, en 1596, con un asalto brutal al puerto de Cádiz, que de la misma manera saqueó y robó todo el dinero posible de la ciudad, lo que se cree contribuyó a la quiebra de la Real Hacienda Española, que fue declarada de hecho ese mismo año, en 1596, pero bueno, el imperio ya traía problemas económicos previos. Sin embargo, la capacidad de recuperación de la Armada Española volvió a ser asombrosa. Si el asalto a Cádiz fue en junio de 1596, en octubre, es decir, 4 meses, la Marina ya estaba preparada para zarpar hacia una nueva expedición contraofensiva. Aún así, las condiciones igualmente no eran las mejores, por tiempo y clima, otra vez. Se esperó por este tipo de problemas climatológicos al año siguiente y luego sí se conformó una flota. Una gran flota, de hecho más grande que la de 1588. Con 178 navíos. Partieron desde La Coruña y desde Ferrol, al mando de Juan del Águila, un militar de larga experiencia en servicios a los tercios. Desde La Coruña y Ferrol partieron igualmente 108, no 178. Como dije, la flota, 108, que tampoco era una cosa menor. 178 de hecho era la disposición total entre todos los puertos que iban a brindar apoyo a la flota. Por supuesto, como había ocurrido en 1588, esto tampoco se concretó. Las tormentas volvieron a dispersar las escuadras. Aún así, para octubre de 1596, 7 barcos españoles lograron llegar a tierra en las proximidades de Falmouth, desembarcando allí a 400 soldados de élite. Quedaban un poco extraviados igualmente, medio náufragos, eran no muchos comparado con todos los que habían partido desde España. Sin comunicaciones, sin saber de hecho si iban a ser ayudados, la milicia de 400 soldados se atrincheró allí en Falmouth y aguantó unos días. Lo hizo igualmente sin grandes inconvenientes. Las milicias inglesas del lugar no se atrevieron a hostigarlos, y tampoco servía, la verdad. Primero que eran de élite, como dije, eran soldados muy preparados, y la verdad es que si no iban a recibir apoyos, era cuestión de tiempo para que se tuvieran que marchar. Y al fin y al cabo fue lo que ocurrió. Las provisiones se acabaron rápido y ya en esos meses el invierno es crudo en ese lugar del mundo. Finalmente recibieron una comunicación y eran malas noticias. La flota que iba a ayudarlos se había dispersado completamente, así que los 400 soldados embarcaron y regresaron a España, sin ningún contratiempo en este caso. España había demostrado ya, a pesar de algunas dificultades, que pisar Inglaterra no era imposible. Lo que había fallado era la estrategia. Y no se podía culpar al tiempo tampoco. Era la realidad, en definitiva, que había sido un palo en la rueda y lo fue siempre, pero había un fallo en la estrategia, evidentemente. Aún así, la corona hispana volvió a intentarlo una vez más. En 1601, ya un nuevo rey en España, Felipe III, hijo de Felipe II, envió una flota compuesta por 33 embarcaciones para una nueva aventura. Pero esta vez no sería al sur de Inglaterra, sino a Irlanda. En la isla irlandesa, la aristocracia todavía católica rechazaba los dictados protestantes de Londres, el dominio de la familia de los Tudor, y en 1594 habían comenzado ya una guerra contra Inglaterra, la llamada Guerra de los 9 Años. El rey Felipe III decidió apoyar a los rebeldes irlandeses y mandó esta armada para repeler la fuerza inglesa. La flota de 33 embarcaciones, como dije, volvió a sufrir imprevistos en el camino. Pero esta vez igualmente logró tocar tierra, y una gran parte de lo enviado lo logró. 21 barcazas de aquellas 33, con 3.000 soldados al mando también del anterior comandante, Juan del Águila, desembarcaron en octubre de 1601 en las costas de Kinsale, al norte de Irlanda.
Juan del Águila tenía una buena tropa, pero debió soportar un asedio inglés durante meses, hasta esperar además recibir refuerzos. Recién en diciembre los esfuerzos llegaron, 2 meses como vemos, y al unísono se unieron los irlandeses que a decir verdad no estaban muy preparados para la batalla. Esto le va a pasar más adelante también a España con los escoceses en las revueltas jacobitas. Las fuerzas hispano-irlandesas e inglesas chocaron finalmente en un encuentro definitivo en los pantanos de Kinsale, exactamente el 24 de diciembre de 1601, casi Navidad, Nochebuena, y fue victoria inglesa. Estratégicamente no estuvieron bien parados los aliados irlandeses hispanos y la caballería inglesa hizo la otra parte. Las condiciones que negoció España igualmente no se mostraron como que aquello había sido una gran derrota, de hecho todo lo contrario, fueron las más honrosas posibles. Y además la guerra continuaba. Las condiciones que negoció por esa gente, quiero decir, ¿no? Por los miles de españoles que estaban en las costas de Irlanda. Pero los ingleses ya demostraban que querían una tregua un poco más duradera. Estaban cansados, los españoles también, claro, pero los españoles no eran los que recibían invasiones a la península, sino que eran los ingleses. Se comprometieron entonces los ingleses a proporcionar transporte y víveres a las tropas españolas, así como a todos los irlandeses que lo desearan también, además de que conservaran sus armas, dineros, estandartes. En marzo de 1602 desembarcaron en La Coruña las tropas españolas y Juan del Águila, con 59.000 escudos, es decir, mucha riqueza para que se entienda, que los destinó de hecho a la creación de un hospital y a asistir a los soldados, la expedición se había terminado y no había resultado nada mal, a pesar de la derrota en Kinsale. Aquello fue un gran gesto, además, de parte de los ingleses, que invitaba a abrir una puerta de negociación, una negociación de paz, cuanto antes. La paz se postergó un tiempo por la terquedad de la reina Isabel I, que quería continuar la guerra, a pesar de que las arcas del reino estaban bastante vacías ya. A la muerte de Isabel y con el nuevo rey Estuardo, Estuardo Jacobo I, comenzaron ya sí las tratativas. Las negociaciones tuvieron lugar en Somerset House, por lo que el tratado de paz fue conocido como la Conferencia de Somerset House, aunque pasó a la historia también como el Tratado de Londres. Fue firmado en 1604. Las condiciones del tratado fueron favorables a España, no a Inglaterra. Salió España muy bien parada de lo pactado allí. La victoria en la totalidad de la guerra, de hecho, fue para los españoles. Quizás probablemente porque Inglaterra estaba pidiendo la paz. Curiosamente, esto es algo que se olvida o se desconoce en nuestros tiempos. Se cree que la guerra anglo-española, fue solamente aquella expedición de Felipe II. Sobre esta, que sí que fue una derrota, esa batalla por supuesto, fue una derrota importante, pero nada más, no desequilibró la guerra, no definió nada. De la campaña, la de 1588, se escribió muchísimo, tanto en España como en Inglaterra. Incluso en este último tiempo, más en contra en España que en Inglaterra incluso. Las falsedades están muy claras. Se asume, primero, que 1588 fue una decisiva victoria inglesa sobre el imperio más grande del mundo de su tiempo. Eso es lo primero que se asume, y lo segundo, derivado de hecho de esta primera conclusión, se asume también que fue la base de la construcción del imperio naval británico, que dominaría los mares durante los siguientes siglos. Bueno, esto es novela pura, novela británica, claro, que la historiografía en general fue tomando. Inglaterra necesitó esto en los siglos XVIII y XIX para convalidar una especie de pasado heroico y algo así como predestinado. El error estaba en la primera interpretación, en esto de que fue una decisiva victoria inglesa. Se puede tomar como una victoria, por supuesto, pero bajo ningún punto de vista fue decisiva. La guerra continuó, hubo, como vimos, 3 invasiones más a las islas. Concluyó, de hecho, si tomamos la cuenta, 16 años después de la derrota de la Gran Armada, y fue Inglaterra la que pidió por favor terminar con el conflicto. Lo segundo, lo del poderío naval, que de ahí nació el poderío naval británico. Bueno, la realidad es que Inglaterra, como también mencionamos, ya tenía su experiencia marítima y comercial con navegantes ilustres, piratas algunos, pero de navegación sabían. Pero aún así, lo que se dice potencia naval no se dio en ese momento.
Se consolidó, sí, de lleno, pero más tarde, más de un siglo y medio, sí, más tarde, para fines del siglo XVII y de hecho, fines del siglo XVIII, diría yo. Para estos años, de hecho, España volvería, sí, para principios del siglo XVIII, una vez más a incomodar el territorio británico. Para meternos en la última expedición española a Gran Bretaña, debemos saltar ya al siglo XVIII, que encuentra a España en una nueva época, con una nueva dinastía reinante, los Borbones franceses, y con un monarca francés, claro, que debió hispanizarse, castellanizarse, Felipe de Anjou, mejor conocido como Felipe V, que a su vez era nieto del rey Sol, de Luis XIV. España había perdido poder, claro, como hemos visto. Nos hemos saltado más de un siglo, pero digo, en ese periodo perdió ciertas guerras, la guerra de los 30 años, ciertas guerras otras con Francia, había perdido poder, eso es cierto, pero aún así, su potencia marítima seguía entre las más importantes del mundo. Felipe V llegó al trono tras la victoria de la Guerra de Sucesión, la Guerra de Sucesión Española, que se cerró en 1713, con la firma del Tratado de Utrecht, que reconoció la legitimidad de Felipe en el trono español, pero que obligó a la corona a perder en Europa muchas posesiones. Es decir, mencioné que en el siglo XVII España fue cayendo derrotada en muchas guerras, y la guerra de sucesión, también fue una derrota, porque España, y además la guerra se libró en España, por lo que cuando Felipe V llega al trono español es un desastre todo. Había perdido además posesiones en Europa, como digo, principalmente en Italia, en una gran parte de la riqueza europea, por cierto. Perdió en este Tratado de Utrecht, además, los Países Bajos españoles, además de cosas en Italia. Y bueno, las cosas en Italia no eran pocas. Tenemos el Ducado de Milán, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, pero principalmente Nápoles y bueno, y el Ducado de Milán, en una zona muy rica de Europa. También perdió Menorca y Gibraltar hasta nuestros días, claro, ya en la propia costa peninsular, hoy también es inglesa, por cierto, es Gibraltar. Pero bueno, lo que había pasado tras Utrecht básicamente era que Gran Bretaña, a pesar de no haber apoyado al candidato ganador, no apoyaron al Borbón, a Felipe V. Jugaron a favor del otro pretendiente, que era el austríaco, el Habsburgo, el archiduque Carlos. A pesar de que jugaron para el otro bando, los ingleses se vieron enormemente favorecidos en el Tratado de Utrecht, mientras que España a su vez perdía su influencia en Italia y mermaba enormemente los ingresos reales. Felipe entonces debió, primero, para empezar, Felipe V, sanear sus finanzas, cosa que su corte logró hacer en apenas unos años, de hecho. No nos olvidemos que la península seguía disponiendo de las riquezas americanas, es cierto que cada vez menos durante el siglo XVIII. La recuperación económica, lo cierto es que fue más rápida de lo esperada. Para 1717, el Imperio Español, que seguía siendo el imperio donde no se ponía el sol, ya estaba lista para nuevas campañas militares, para contratar mercenarios o para disponer de nuevas flotas. Los recursos ya estaban y había sido 4 años de recuperación, de saneamiento fiscal y financiero, de hecho. Bueno, fue maravilloso esta recuperación, evidentemente. El rey Felipe V contaba en su consejo además con un asesor de lujo, clave en su política de reconstrucción, de reconquistar lo perdido, el cardenal Giulio Alberoni, quien lo guiaba políticamente. Como dije, para 1717 las cuentas estaban saldadas, y todo estaba listo entonces para volver al ruedo de las bayonetas, bueno, mejor dicho, de las velas. Porque lo primero que quiso recuperar el rey Felipe, guiado por Alberoni, fueron las posesiones en Italia. 8.500 soldados de infantería y 500 de caballería partieron inmediatamente desde Barcelona. Desde que apareció la oportunidad de ir a la guerra, se fue a la guerra nomás Felipe V. Desde Barcelona partieron para recuperar el dominio del Mediterráneo, para empezar. Claro, esto era también una cuestión naval, pero apuntaba a una guerra en tierra, en Italia. Desembarcaron primero en Cerdeña y ocuparon la isla sin grandes problemas. Al año siguiente, la tumultuosa cifra de 38.000 soldados hizo lo mismo con gran parte de Sicilia. Estos avances mostraban que España no estaba fuera del tablero de ajedrez europeo, tal como podía pensarse o como Gran Bretaña en el fondo esperaba y pretendía. De hecho, la gran potencia naval era España y Gran Bretaña lo primero que quería era sacársela de encima.
Fue de hecho que desde Londres se movieron fichas en este intento de reconquista italiana de Felipe V. Se movieron fichas frente al nuevo rey, frente al avance del nuevo rey para perturbarlo. Una flota de bandera inglesa destruyó navíos españoles en las cercanías de Siracusa y lo hizo sin previo aviso. Siracusa en Italia, claro, en el Mediterráneo. Los ingleses explicaron el hecho escudándose en la violación española del Tratado de Utrecht, que, bueno, eso era injusto porque no habíamos acordado esto en el tratado. Fue una provocación, más que nada, ¿no? España respondió inmediatamente con una declaración de guerra. Como vemos, la Guerra de Sucesión Española había dejado muchas ramificaciones abiertas. Fue así que españoles y británicos volvieron a estar en guerra directa. Alberoni, el cardenal que asesoraba a Felipe, sabía que la Armada Británica ya era una potencia naval para principios del siglo XVIII. Sabía que sería imbatible en alta mar, frente a cualquier combate abierto, de hecho. Si ejercía suficiente influencia en el Mediterráneo, Gran Bretaña, donde ya tenía de hecho estratégicos pasos en Gibraltar y en otros puntos del mar, en su ruta hacia la India, que ya estaba bien establecida, podía desplazar a cualquier potencia naval, incluso a España. El riesgo no solo era la destrucción de toda la escuadra española, sino incluso un ataque a la propia península, desde Gibraltar, desde esos caminos. Fue por ello que Alberoni persuadió a Felipe de tomar la iniciativa y llevar la guerra a suelo inglés, algo que, como veía Felipe V, quizás retrospectivamente en la historia, en el espejo retrovisor, se había intentado constantemente para contrarrestar a Inglaterra y no había salido nada mal. Lo había hecho Fernán Sánchez de Tobar, lo había hecho Juan del Águila. En aquel momento, en la segunda década del siglo XVIII, Gran Bretaña, a pesar de su apogeo naval, puertas adentro tenía todavía problemas serios. En esos años se encontraba inmersa Inglaterra en una guerra civil debido a la pretensión al trono de un escocés llamado Jacobo III de la Casa de Estuardo. Era descendiente del último rey católico del país, de Jacobo II. Jacobo II, de hecho, había sido destronado por un golpe que llamaron a un monarca extranjero, a un Orange, a Guillermo, y destronaron a Jacobo II en la famosa Revolución Gloriosa, ¿no?, de 1688. Pero bueno, ya en 1717-18 la cosa era distinta. Sin embargo, los Orange no eran los que estaban en Inglaterra gobernando. El trono estaba ocupado desde 1714 por un aristócrata de otra familia, una familia alemana de la casa de Hannover, que era Jorge, se llamaba Jorge I. Era un extranjero también, y de hecho acababa de llegar, 1714. Había llegado después incluso que Felipe V a España. Alberoni pensaba que el reciente monarca no era bien recibido en las islas, y ciertamente tenía razón. El rey Jorge I hablaba alemán. Todavía, ni siquiera les hablaba en inglés a sus súbditos. A este conflicto se añadían además las constantes revueltas confesionales en Escocia, de independencia, cuyos protagonistas simpatizaban en ese momento con el bando jacobita por Jacobo III Estuardo, el pretendiente. Si España conseguía agitar aún más ese complicado escenario, estaba la posibilidad de que Jorge I cayera. Así lo veía Alberoni. La influencia del cardenal hizo efecto y Felipe V entonces levantó el pulgar, ordenó una expedición a Escocia. El plan original constaba de dos fases. En la primera, un pequeño cuerpo de 300 infantes de marina españoles desembarcaría en el norte escocés, en las tierras altas, con el fin de levantar a los clanes que aún no se sumaban a la revuelta, y principalmente con el objetivo de que los ingleses prestaran atención a lo que pasaba en el norte, llevaran tropas allí y dejaran desprotegido el sur de la isla. Los clanes, por cierto, eran como estas casas, dinastías escocesas que se sumaban al bando rebelde. Así entonces, esta primera tropa, la de 300 infantes, distraería a un componente militar inglés, desprotegería el sur y así entraría a jugar la segunda fase del plan. Una flota principal, ya con 27 navíos y 7.000 hombres deberían desembarcar en el suroeste inglés, probablemente en Gales, que tampoco nunca estuvieron muy
simpatizados con el dominio de Londres. Junto con tropas locales, estos 7.000 hombres que desembarcaban, o que desembarcarían, que pretendían sumar alguna tropa pequeña local, formarían un ejército que se dirigiría hacia el este, para asediar y tomar Londres. Incluso pretendían deponer al rey Jorge, y tenía además un pretendiente en Escocia. Dejarían el gobierno en manos de Jacobo, salía todo perfecto. Por supuesto lo planeado no salió todo perfecto, no salió nada como esperaban. Bueno, algunas cosas sí. La primera fase del plan sí tuvo éxito, pero fue la segunda la que sufrió graves imprevistos. La flota de 27 naves fue sorprendida por una tormenta a la altura de Finisterre, un temporal que dispersó y dañó la mayor parte de los barcos y que volvió a tumbar los planes. Los que quedaron de esa flota debieron regresar a la península, no tenían las condiciones para desembarcar y poner en aprietos al propio rey. Sin embargo, la primera fase del plan seguía su curso porque había salido bien. Fueron 307 marinos españoles, exactamente, que pese a estar solos decidieron seguir avanzando con el plan. Habían ocupado sin problemas, de hecho, en un principio, la isla de Lewis. Por cierto, seguro estaban avanzando con el plan sin saber que la otra flota no llegaría. Pero bueno, como digo, ocuparon sin problemas la isla de Lewis, al oeste de Escocia, esto es Escocia. Ocuparon su capital, Stornoway, y bueno, se instaló allí un primer campamento. Realizaron los preparativos y luego pisaron finalmente las tierras altas. Lo hicieron en abril de 1719, ya Escocia insular. Los clanes del sur escocés, que no eran tan rebeldes como los clanes del norte escocés, no se sumaron a la revuelta no se sumaron en la cuantía esperada, digamos. Especialmente por las malas noticias que de alguna manera le habían llegado a los escoceses de que la expedición del sur no había resultado como esperaban los españoles. El objetivo de los españoles, de estos 307, puntualmente, era tomar Inverness, construir allí una base previa en el castillo de Eliendonan, y en parte lo lograron, en gran parte de hecho. Establecieron un cuartel general, en este castillo, en Eliendonan, que lo pueden buscar de hecho, te estoy poniendo una foto también para que lo vean en YouTube. Como digo, establecieron un cuartel, se guardó la mayor parte de la artillería, que era muy abundante, y continuó el plan. El grueso de la tropa se dirigió entonces a encontrarse con los jacobitas, que estaban liderados por un popular ganadero escocés llamado Robert Roy MacGregor. Pero los ingleses, que ya habían movido fuerzas terrestres, dieron dos golpes previos que fueron decisivos. Por un lado, 5 navíos se encararon hacia el castillo Donan, que mencioné, el Eliendonan, que está sobre un río. Allí estaba la armería, además, la armería española. Los ingleses asaltaron el castillo y rindieron la escasa guardia de la guarnición. Esto fue un golpe decisivo porque le incautó al enemigo toda la artillería que tenía de base. El segundo golpe decisivo de los ingleses fue no esperar a un ataque en Inverness, donde ya estaba una tropa inglesa para ese ataque que pretendían los españoles. Así que tomaron la ofensiva. La fuerza inglesa, que ya había llegado a Inverness, decidió entonces interceptar la unión de ambos ejércitos, de escoceses y españoles. Finalmente el encuentro tuvo lugar en las cañadas de Glenshiel, en una zona montañosa que hoy se conoce en Escocia como el Paso de los Españoles, precisamente por esta expedición. Dio lugar esta expedición, por cierto, a la batalla de Glenshiel, exactamente el 10 de junio de 1719. Las tropas estaban bastante igualadas, a decir verdad, alrededor de 1000 hombres por cada bando, pero los ingleses contaban con una caballería de 120 jinetes, que haría la diferencia, mientras los clanes escoceses, muy mal formados y escasamente armados, hicieron imposible una resistencia acorde para lo que pretendían los españoles. La victoria fue inglesa, y la rendición fue bastante rápida. De parte de los escoceses, la mayoría se dispersaron y huyeron durante la batalla, a sus hogares, a volver con su familia. Los líderes jacobitas, entre ellos el mencionado MacGregor, no logró volver a su casa, evidentemente, buscaba escapar de la horca, porque iba a ser encarcelado, y consiguió asilo en Europa, se exilió en Prusia, en el reino de Prusia. Por parte de los españoles, todos los que quedaron en formación durante la batalla fueron capturados. Eran en total 274 españoles. Fueron conducidos entonces estos 274 españoles a Edimburgo y se reunieron con los que habían sido presos tras el asalto al castillo de Donan. Pero bueno, no hubo ningún tipo de represalia.
Todo lo contrario. El rey Jorge I quería hacer las paces rápido con España. Tenía sus problemas internos, no quería dramas externos, así que permitió el regreso de todos los españoles a la península. El buen trato inglés hizo recordar un poco a lo que había pasado con la última expedición de los españoles en 1601, cuando llegaron a ciertos acuerdos para finalizar la guerra anglo-española, ¿no? Fue aceptado además de buena manera por la corte de Felipe V este buen trato, por la corte española, que aunque asumió que había sido una derrota, porque había sido una derrota en definitiva, la sola y escasa presencia de apenas 300 guerreros hispanos supuso que Inglaterra prestara atención, con mucha atención de hecho, a la expedición, a pesar de que ya representaba la Royal Navy una potencia naval. La expedición a Escocia de 1719 sería igualmente ya la última invasión a las Islas Británicas, la última invasión española, claro. Pero también, por cierto, fue una de las últimas de la historia. Hubo solo 2 más desde entonces. Una tuvo lugar durante la última rebelión jacobita, en 1744. Allí tropas francesas apoyaron a los rebeldes. Fue una derrota, obvio. Hubo algunos éxitos militares que pusieron en alerta a Londres, pero fue una derrota jacobita. Por cierto, tengo en mente hacer un capítulo sobre las revueltas jacobitas. Pero bueno, la última fue a fines del siglo XVIII, en plenas guerras revolucionarias, cuando la Primera República Francesa planeó un gran desembarco en Irlanda, en 1796. Terminó ese desembarco en una pequeña batalla en Fishguard, en la costa de Gales. Fue una derrota también para los franceses, pero no fue un choque de gran porte, ni por asomo. Napoleón Bonaparte, una vez llegó al poder, ya en el imperio francés de principios del siglo XIX, estuvo varios años preparando una invasión definitiva a Londres. Tenía muchas pretensiones de avanzar sobre los británicos, pero las demandas continentales lo agobiaban también. Así que nunca zarpó. Más adelante, ya entrados en el siglo XIX, nadie podía plantarle cara, la verdad, al poderío naval británico. Y se convertiría ya en el imperio más grande de su tiempo. Muchos creen, y yo creo que también, por ese poderío naval. Quien dominaba los mares tenía la gran facilidad de poder dominar también el mundo desde el punto de vista militar y bueno, también social y económico en cierta forma. Inglaterra y Londres se convirtieron en la potencia mundial. En el siglo XIX se consagraron allí. Imaginémonos que la India se convirtió en dominio británico en la segunda parte del siglo XIX. Por lo tanto, marcaba un poco. ¿Y la India dónde estaba? Estaba en el otro lado del mundo. Un poco con los españoles en el siglo XVI. Bueno, se concretaba ahora, pasaba el poder de manos a Gran Bretaña en el siglo XIX. Ya en el siglo XX las guerras volvieron a tocar la puerta de Inglaterra. Llegó a su cenit de poder, de hecho, Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial, aunque había sufrido unas invasiones no a las Islas Británicas, pero sí a unas islas pequeñas, porque Alemania había invadido unas islas pequeñas del Mar del Norte, sin importancia alguna, la verdad, pero bueno, no sufrió más azotes. En la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña tampoco sufrió nada sobre el estilo, sufrió por supuesto los bombardeos, pero no hubo invasiones marítimas. No sé ni siquiera, seguramente se lo planteó Hitler, alguno me dirá del otro lado, pero no me parece que haya sido la gran ambición de él. Creo que lo planeó, lo tengo que investigar, pero la cuestión es que no volvió a haber ninguna invasión a Inglaterra. Esas 2 últimas que mencioné en el siglo XIX y por supuesto la, creo yo, más importante, que fue la última más importante, que fue la de los españoles a Escocia, en 1719. Marcaba eso, que si hubo un oponente capaz de hacer temblar a Londres, desde el siglo XIV hasta incluso bien entrados el siglo XVIII, ese oponente temido siempre tuvo acento español. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Historiópolis. Los invito a que si les gustó le den like al capítulo, dejen sus comentarios a ver qué les pareció. Si no están suscriptos los invito a que se sumen al canal, cada vez somos más. Y sin mucho más, me despido aquí. Gracias por haber estado del otro lado y los espero ya el sábado que viene para un nuevo episodio de Historiópolis. Muchas gracias.